Celestial, Señor, de rodillas, queremos implorar, Señor, nuestro perdón de toda nuestra falencia. Por eso hoy queremos entregar nuestras vidas, Señor, en sus brazos de amor. Y para poder entender ese emblema tan entregado en la cruz en vano en nuestras vidas. Señor, aunque caiga 1000 y 10.000 veces, Señor, quiero pedir el socorro de sus manos para podernos levantar y así proseguir, Señor, ese camino a Cristo. Por eso, en forma especial también, imploramos que usted unja los labios de nuestro hermano Alejandro para que el mensaje sea guiado y dirigido de lo alto y así, al abrir su palabra, poder sentir el gozo de nuestro corazón, salir henchido, Señor, de su casa y poder llevar las buenas nuevas de salvación al mundo entero. Por eso pedimos, Señor, que queremos ser instrumento en sus brazos de amor. Pedimos todo, no por mérito alguno, sino por su Hijo amado Jesús, nuestro Salvador, sin merecerlo. Amén. Amén, Señor. Feliz sábado, hermano. Que Dios me lo bendiga. Hermoso día, un día propicio para venir a la iglesia, para alabar al Señor, ¿no? Saludamos también a la gente que nos está viendo por Zoom, por YouTube. Gracias también por estar en ese lugar y les deseamos una bendición especial también para ellos, ¿no? Gracias al Señor que permite que la iglesia hoy también esté transmitiendo cada sábado por este medio, en la cual también nos permite predicar el Evangelio. Y quizá hay gente que no puede venir a la iglesia, está enfermo y nos está viendo directamente por este medio, ¿no? Así que le mandamos un cordial saludo y una bendición muy especial de este lugar, de la Iglesia de los Álamos. Querido hermano, hoy vamos a meditar en un pensamiento que lo dijo Jesús en un contexto muy especial. Vamos al libro de Mateo capítulo 6, para que podamos entender cómo es realmente una vida victoriosa en el Espíritu, hermano. Y por ahí no hemos olvidado de este principio que Dios lo instituyó para cada uno de nosotros, hermano. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Qué importante poder tener cada caminar de nuestra vida, porque el Señor dice que busquemos primeramente a Dios. Y yo me preguntaba, ¿será que Dios está primero en mi vida? ¿Él es lo primordial para mi vida? ¿No es un principio esencial para cada uno de nosotros en esta mañana poder reflexionar si Dios está primero como Él nos enseñó? Porque el mundo, hermano, muchas veces está colapsando nuestra mente, nuestra fe, y ponemos en prioridad otras cosas y no a Dios. Porque la exigencia del mundo nos lleva muchas veces a priorizar otras cosas y no a Dios, hermano. Y ¿saben qué? Si nosotros vemos la realidad de este mundo, vemos un mundo con falta de Dios. Por eso vemos cómo está la sociedad. Y el enemigo se ha encargado sutilmente, hermano, de sacar a Dios de nuestra vida, sutilmente y despacio, y no nos estamos dando cuenta. Sutilmente el enemigo ha sacado a Dios de las instituciones también educativas. Me contaba un compañero de trabajo que no es creyente, pero él me decía: mirá, yo estoy indignado porque yo me acuerdo cuando era niño, aunque sea, hacíamos una oración antes de entrar al grado. Todo eso hecho el enemigo lo sacó a Dios de las instituciones educativas. El enemigo sutilmente ha sacado a Dios de los hogares hoy, hermano, y no nos damos cuenta. ¿Será que en los hogares nos juntamos a estudiar la palabra de Dios? ¿Será que en nuestros hogares con nuestros hijos hablamos de Dios? Porque está primero Dios en mi vida, en el hogar. Y si tú en mente, hermano, con todo el respeto que ustedes se merecen y aquellos que nos están escuchando,
parece que el enemigo se está encargando también de sacar a Dios de la iglesia. Y no nos estamos dando cuenta. ¿Saben qué triste poder pensar que a veces creemos que estamos bien y no estamos tan bien? El Señor, cuando sacó a su pueblo de Egipto, le hizo recordar la importancia de la ley de Dios, y lo veíamos estudiando sábado tras sábado con la predicación de nuestros hermanos, de la ley, del juicio de Dios. Pero también instituyó el mismo principio a su pueblo porque sabía que su pueblo se iba a olvidar de Dios e iba a poner en primer lugar otras cosas. Mire, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. No solamente le enseña, le hace recordar a su pueblo la importancia de la ley, que tienen que guardar los mandamientos para que le vaya bien, le dice el Señor, sino que le hace un recordatorio importante a su pueblo y a nosotros, como dijo Jesús. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo, no a media. Dios quiere todo nuestro ser, no a media. Él sabía que el ser humano se iba a olvidar de él. Y le instituye el mismo principio desde la antigüedad a su pueblo. Dios tiene que ser el todo de nuestra vida. Y cuando Dios es un todo en nuestra vida, lo tengo todo, porque lo tengo a Dios. ¿Es así o no? Pero el mundo nos está llevando a pensar y a vivir como el mundo vive, preocupado por la vida, preocupado por las cosas. Y está suplantando en nuestra mente, hermano, las cosas terrenales y no Dios. ¿Por qué está la iglesia como está? Porque hemos suplantado a Dios por otras cosas. Estamos poniendo en primer lugar quizá el trabajo, el dinero, la familia. Cuidado, hermano. La esposa, el hijo, la hija, el esposo. Y Dios quiere ser el primero, el todo. Ámenme a mí de todo corazón, de toda alma, con todo tu ser. ¿Y saben por qué le predico esto? Porque yo muchas veces me he preguntado si realmente Dios es todo en mi vida. ¿Sabe que yo soy chofer y viajo mucho en el transcurso de la semana? Aunque ya me veo grande, no tengo muchas ganas de manejar. He recorrido muchas rutas a lo largo de mi vida. Y cuando llego de viaje me siento cansado, hermano. No veo la hora de llegar a mi hogar. Pero en el transcurso de manejar 12, 14, hasta 20 horas por día, hermano, sin descansar, porque a veces tengo que viajar de acá a Salvador Massa y volver a la frontera, imagínense, son 6, 7 horas de ida. Malo que tenemos que hacer ya para volver. Y cuando llego a casa me pregunto, Señor, hoy día no me acordé de ti. ¿Será que Dios está en primer lugar? Y así es la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Porque reemplazamos a Dios por otras cosas. Es triste poder pensar que nosotros como cristianos ya estamos suplantando a Dios quizás por la mera comodidad. Estoy cómodo. Ya no quiero hacer nada. Yo ya estoy hace mucho tiempo en la iglesia. ¿No les pasa eso a ustedes? Suplantamos a Dios quizás algo que parece insignificante, pero mi comodidad también es suplantar a Dios. Estoy cómodo. No hago nada, pero sí vengo a la iglesia. ¿Qué está pasando en nuestra vida espiritual, hermano? Y saben que por una reestructuración laboral tuve la oportunidad de volver
a un ministerio donde nos juntamos hasta 15, 20 choferes por día. De ahí empieza el diagrama del trabajo nuestro, porque yo estaba en otra área donde casi trabajaba solo con un área del gobierno de la provincia. Y me tocó volver a convivir con compañeros de hace 15, 20 años que lo conozco. Y esos compañeros me enseñaron mucho a mí a trabajar. Y ya están grandes, tienen 60, otros ya por jubilarse. Y yo con la inquietud de volver a verlo a ellos, y volví, y me decían, ¿cómo andás hace tanto tiempo? Y conviviendo con ellos, llegó un momento, hermano, que me sentía tan incómodo, porque veía que entre ellos había muchos celos, envidia, maldad. Gente grande, hermano. Y le pregunté al Señor, ¿por qué me trae a este lugar? Si no es un lugar que a mí me está edificando. Pero qué sabe Dios, hermano, porque nosotros no podemos minimizar la Escritura cuando las Escrituras nos muestran claramente los tiempos que vivimos. ¿Y saben qué? El Señor me guió a la segunda carta, vamos a ese libro de Timoteo, segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3. Y presten atención, hermano, porque miren lo que dice una radiografía exacta de los tiempos finales, como para no minimizar lo que Dios nos enseña. Porque a veces minimizamos la palabra de Dios y no nos damos cuenta que Dios es sabio. Así como en el principio nos enseña que Dios tiene que estar en primer lugar, también nos enseña en los tiempos que vivimos, hermano. Con más razón tengo que poner en primer lugar a Dios. Dice en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, difíciles. ¿Cómo sabía el apóstol Pablo que en estos tiempos que estamos viviendo, hace miles de años, que iban a pasar las cosas que están pasando? O sea, ¿cómo voy a minimizar, hermano, un principio, un consejo de su palabra cuando Dios nos está enseñando que en estos tiempos, dice, en los tiempos finales va a haber, ¿qué va a haber? Peligros. ¿O no lo ven diariamente en su vida? Pero esa radiografía parece una radiografía de 3D, 4D, no sé, tecnología, que nos va mostrando el Señor en su palabra cómo es la condición del ser humano de estos tiempos, hermano. Cuidado, porque sigue hablando el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingratos, impío, sin afecto natural, hombres implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno. Va a haber hombres traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. ¿Qué consejos nos muestra el Señor en esta mañana, hermano? Tengamos cuidado con quién voy a negociar, con quién me voy a juntar, hermano. A veces muchos tienen apariencia de piedad y vienen con otras intenciones. Por eso el Señor, el apóstol Pablo, le dijo, no unáis con yugos desiguales. Y no se refiere solamente al matrimonio, sino a los negocios, a las amistades que estoy eligiendo en mi vida. Porque esa amistad me va a terminar arrastrando a mí a vivir como ellos. Esa es la condición del ser humano hoy. ¿Le podemos negar a Dios el consejo que nos enseña? No. Porque aunque usted no lo crea, usted prenda su tele y va a ver la condición de estas personas. ¿O no es así?
Aunque usted no lo crea, salga afuera, camine 20 kilómetros y va a ver esa condición permanentemente del ser humano. Ahora nosotros cuando leemos este pasaje, y siempre que lo leía, nosotros miramos del portón para afuera, ¿o no es así? ¿Sí o no? Cuando leemos este pasaje miramos del portón para afuera y decimos, no, son ellos, son los del mundo que tienen este carácter. Yo me preguntaba en esta mañana, hermano, ¿no será que este carácter ya está entrando en la iglesia y no nos estamos dando cuenta? ¿No será que es tanto convivencia con amigos, con compañeros del mundo, con familiares? Estoy adquiriendo ese carácter y no me estoy dando cuenta de que en cierta forma soy amador de mí mismo y no me doy cuenta. El amador de sí mismo se cree él, no le importa lo demás. Si nosotros tenemos un proyecto en la iglesia, quizás como no nace de mí, yo no lo apoyo. Soy amador de mí mismo. Como lo hace el hermano Sergio, y yo tengo diferencia con el hermano Sergio, no vengo. ¿Y soy amador de quién? De mí mismo. Qué triste, ¿no? Porque muchas veces pensamos que son la gente del mundo, pero a veces este carácter también está entrando en mi vida y no me estoy dando cuenta. ¿Saben por qué? Porque no está Dios en primer lugar en mi vida, porque estamos a media. Y va el apóstol Pablo enumerando caracteres cada vez más peor, y quizá dentro de ese grupo estoy yo, o están ustedes. Porque lo siguiente que dice, ¿qué dice, hermano? A ver, amadores de sí mismo, ¿y qué sigue? Ávaros. Ávaros. Solamente para mí nada más. Lo que tengo es mío. No lo quiero compartir con nadie, ni con mis hermanos. Ni que me hablen porque capaz que me estén pidiendo algo. Ávaros. Hace mucho que, hermanos, yo no veía que la iglesia en este lugar venga gente a tocar la puerta para pedir alimento. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque el Señor nos está llamando a la reflexión a nosotros, que tenemos que dejar la avaricia y empezar a compartir lo que yo tengo con el otro. Por eso está tocando la puerta de la iglesia con falta de hambre. Y va a ser peor con el tiempo final. Porque cuando viene una familia a tocar una puerta y mandamos un mensaje por WhatsApp, necesitamos alimento para tal persona, y nadie trae nada, significa que no solamente me miro a mí mismo, sino que soy un avaro, que no quiero compartir lo que tengo con el otro. Y se dan cuenta que hay una radiografía muchas veces de nuestras vidas, y el Señor está llamando la atención a todo y a mí mismo, que por qué he entrado con ese pensamiento si vengo a la iglesia, porque el mundo no está haciendo así, hermano. Y le digo de esta manera porque yo soy el tesorero de la iglesia y veo la radiografía en la tesorería. ¿Cómo puede ver la tesorería de la iglesia vacía? Porque cada uno pensamos en nosotros mismos, hermano. Cuando la tesorería de la iglesia tiene que estar rebosando de ofrenda para pobres, para sostener la iglesia. ¿Cómo se sostiene la iglesia? ¿Viene el vecino a ayudarnos? ¿Cómo se pagan los impuestos de la iglesia? ¿Cómo se limpia una iglesia? ¿Vienen los ángeles, hermano? Ávaros.
No son ellos. ¿Y nosotros? Dios instituyó el diezmo y la ofrenda, no porque a Dios le interesa tu dinero, hermano. ¿Sabes por qué lo instituyó? Dice el Espíritu y profecía, léanlo, para despojarnos de nuestro egoísmo. ¿Cuánto de nosotros cuando ayudamos a alguien nos sentimos fortalecidos más nosotros que el otro? Acá deberíamos tener un granero lleno de alimento para los pobres, para los desventurados de este mundo. Pero ese carácter ha entrado en la iglesia porque no queremos dar nada, y ese es mirarse a uno mismo y no reconocer que el único dador es Dios. Y me incluyo, hermano, no es que yo le estoy hablando a ustedes, me incluyo yo, hermano. Y es necesario que todos reflexionemos de qué lado estamos. Y habla claramente, vanidosos, soberbios. No, yo no soy soberbio, pero no me gusta que me digan nada. Ese es soberbia, hermano. Cuando tú no reconoces tus errores, eso es soberbia. Cuando viene alguien y te dice, te estás equivocando y tú no lo aceptas, es soberbia. Y también entró en la iglesia eso, porque todos somos quisquillosos. A nadie le gusta que le digan nada. Y es el mundo que nos ha hecho en nuestra mente, ¿o no? El mundo que nadie se le puede decir nada porque, no, ahí sacan los derechos. Mira, este es el derecho. ¿Y tus obligaciones cuáles son? Como hijo de Dios. Somos quisquillosos para todo. Y nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con el hermano y ya no queremos venir más a la iglesia. Es soberbia. Con el hermano Quique ayudándolo en esta campaña que está haciendo, gracias hermano por todo lo que hace por la iglesia de Los Álamos. Hacíamos un plan, le entregamos para que haga visita y algunos hermanos saben qué llegaron a decir. Que no me visite nadie a mí. Es soberbia. La iglesia no te quiere visitar para arreglar tu vida, hermano, sino para orar por tu familia. ¿Cuánto más me gustaría que me digan a mí, te visito, Ale, para que quiero orar por tu familia? ¡Qué hermoso! Pero ese carácter, ¿saben por qué está dentro de nosotros? Porque Dios no está en primer lugar. Porque Dios no es un todo en mi vida. Y hemos hecho de esta cristiandad una religiosidad. Porque somos todavía amadores de sí mismos, de nosotros mismos. Y no me digan que no somos así, porque lo somos. Necesitamos reflexionar sobre todo lo que el Señor nos dice en esta mañana y va enumerando diferentes defectos de carácter sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno. A veces somos crueles con aquellos que fallan. No tenemos ni templanza por mi hermano. Somos duros. Y es el carácter que nosotros muchas veces tenemos que cambiar. Todos. Pero el mundo nos ha hecho tan sutil que pareciera que está todo bien y no hace tan susceptible a las cosas, que muchas veces como padres cometemos el error de enfracar a nuestros hijos. ¿Y qué decimos? Porque yo también pensaba así, que no quiero que pase mi hijo lo que yo he pasado, la necesidad de mi vida, y le entregamos todo a nuestros hijos y lo hacemos soberbios, sin enseñarles la importancia de lo que tiene que ser Dios en primer lugar. Mi hijo me comentaba hace un mes, papá, dice, orá porque me está por salir, quizá me salga un lindo trabajo en una empresa multinacional. Y yo le dije, primero ora vos, y si Dios te contesta, lo primero que tenés que hacer es lo que dice
el libro de Deuteronomio capítulo 6, en la cual lo hemos leído. Porque esa es la enseñanza que tú y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 que hemos leído, y el 6 dice: esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, se la repetirás a tus hijos, le hablarás de ella estando en tu casa y andando por los caminos, al acostarte y cuando te levantes. Estas cosas tengo que enseñar a mis hijos, no enfrascarlo en la comodidad del mundo. Ellos tienen que aprender primero a poner en primer lugar a Dios en su vida. La repetirás todos los días de tu vida, no los sábados, todos los días de tu vida. Hijo, primero Dios. Hija, primero Dios. Pero lo enfrascamos en la mentalidad del mundo para que supuestamente no sufra. Y si el chico tiene que aprender, hermano. Pero más que nada aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más dice? Mire, qué mandato para nosotros. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las atarás todos los días en tu mano. Tu quehacer, tu trabajo, el diario. La vas a llevar siempre a Dios en tu vida. En los frontales de tu mente, hermano, lo que hablaba mi hermana. Piensa las cosas de Dios, que es lo más importante que las cosas terrenales. No solo del pan vive el hombre, dice el Señor, sino de toda la palabra que sale del Señor. Enséñale a tu hijo a amar a Dios. Enséñale a tu hijo, antes que darle las cosas, enseña a amar a Dios. Le dije a mi hijo, si te sale el trabajo, lo primero que tenés que hacer, agradecerle a Dios. Y tu primer sueldo, tú tienes que diezmar y ofrendar al Señor, porque todo viene del Señor. ¿Cuánto más tenemos que seguir aprendiendo, hermano? El Señor esta mañana nos muestra una clara radiografía, no solamente del mundo, sino también la nuestra. Porque sutil el enemigo ha entrado en nuestra mente y suplantamos a Dios por cualquier cosa. Amadores más de deleite que de Dios mismo, dice. Ay, qué viene el sábado, el cumpleaños de mi hijo, bueno. Deleito las cosas del mundo más que de Dios. Bueno, pero ¿qué tiene? Primero Dios, hermano. Primero Dios. Aunque no crean fanáticos, primero Dios. No hay otra. Y también nos enseña en el libro de Apocalipsis, porque no es que yo le estoy hablando a usted y haciendo una acotación personal, sino el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, ustedes conocen que habla Juan de la última iglesia que somos nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado miserable, pobre y ciego y que estás desnudo. Y esa es la condición de la iglesia. Decimos que estamos bien. No tengo necesidad hoy de Dios. Qué triste, ¿no? ¿No nos pasa a veces? Hoy día no tengo necesidad de ti, Señor. Y el Señor nos reprende, tú eres un pobre, desventurado, ciego, desnudo, pecador. Porque la autosuficiencia es decir, yo no necesito de Dios ahora. No necesito de ti, Señor. ¿Cuántos jóvenes le están diciendo a Dios, yo no necesito ahora? Y así terminan nuestros jóvenes. Oremos mucho por ellos. Pero gracias a Dios que la Escritura también nos muestra que no solamente tenemos que amar a Dios, poner en primer lugar a Dios,
también nos muestra el carácter de Dios, de Jesús. Y decía mi hermano, cuando nosotros nos enamoramos de Jesús, no quiero soltarlo. ¿Se enamoraron ustedes alguna vez? Yo siempre estoy enamorado de mi señora y la hablo todos los días, no me canso de hablarla, estoy trabajando y la hablo. ¿Por qué? Porque estoy enamorado de ella. Y todo lo que hago, lo hago con ella. Pero si yo estoy enamorado de Jesús, de la misma manera tengo que actuar, Señor, cada rato tengo que hablarte, Señor. Cada rato quiero estar contigo, Señor. Qué lindo, ¿no? A ver, hermana, ¿quién está enamorada? Todas tienen que decir, estoy enamorada de Jesús. Amén. Y cuando estoy enamorada de Jesús, mi vida cambia. Él es el único, dice. Amén, que no la engaña, dice hermana. Él es fiel, hermana. Sí, mi hermana. Jesús es fiel y siempre está al lado nuestro. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, que nos dice el apóstol Pablo en esta mañana. Y ya para ir terminando. Qué hermoso el capítulo 2 de Filipenses. Y si llegan a casa, estudienlo, medítenlo. Porque es importante cómo el Señor, a través de su Espíritu Santo, guió al apóstol Pablo para decir de esta manera. Por lo tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, dice el apóstol, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo ese mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermanos, si yo me enamoro de Jesús, si yo acepto y disfruto de su misericordia, de su amor, de su justicia, ese mismo amor lo va a transmitir con ustedes. Después dice el apóstol Pablo, sientamos ese gozo, hermano. Y que todos tengamos ese mismo sentir cuando venimos a la iglesia, nos abrazamos, nos amamos a pesar de los defectos. Pero tenemos que volver al primer amor. El enemigo nos está moldeando a la cabeza nuestra, nuestra mente, y tenemos ese mismo carácter del mundo porque hemos perdido el primer amor. Volvamos al primer amor, nos enamoremos de nuevo de Jesús. Jesús, quiero enamorarme de nuevo contigo. Jesús, te necesito. Soy un pobre pecador. Y dice el apóstol Pablo, qué lindo que tengamos un mismo sentir. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, ante bien con humildad, intimando cada uno a los demás como superior a uno mismo. No hagamos las cosas de Dios por rivalidad, por celo, sino que tenemos que estimar a los otros que son mejores que nosotros. Esa es humildad. Es el carácter que tenía Jesús, hermano. Y sigue diciendo Jesús, que el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, hermano. Ese era el carácter de Jesús. Un carácter de misericordia. Jesús no quiso llevarse su propia gloria, porque dice el apóstol Pablo claramente, dice en el versículo siguiente, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Él siendo Dios, hermano, tomó nuestra condición, se hizo siervo, vino para servir. ¿Cuánto nos cuesta servir a nosotros? ¿Y saben por qué nos cuesta servir? Porque nos amamos a nosotros mismos. Dice Jesús que se despojó de él mismo, despojó su gloria para venir a habitar con los seres humanos pecadores como nosotros. ¡Qué carácter, hermano! Y ese carácter tenemos que tener nosotros, los hijos de Dios, hermano. Y si no lo tengo, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Señor, sácame de mi vida
egocéntrica que vivo. No quiero ya pensar en mí. Pero siempre está esa tendencia, ¿no? Ay, y me cuesta. Dice en la ayuda de la vida cotidiana, este librito muy lindo, se lo recomiendo, en el Misterio de Curación, en la página 372, dice, el símbolo del cristianismo no es una señal exterior, dice la hermana White. O sea, no es mi vida exterior, dice ella, el símbolo de un cristiano. Ni tampoco una cruz, una corona que se lleva puesta, sino es aquello que se revela en la unión del hombre con Dios. Qué lindo, ¿no? Y a su vez dice, por el poder de la gracia divina manifestada en la transformación del carácter, el mundo se va a convencer quién es nuestro Dios. Por nuestra forma de ser, por nuestro carácter, y a veces nos sale cada cosa, ¿no? Y vos decís, Señor, sácame esto. ¿Cómo puedo decir estas palabras? ¿Cómo puedo actuar de esta manera? Porque hay una convivencia, lo carnal con lo espiritual. Pero decía mi hermana claramente, tenemos que luchar con eso y poner en las manos del Señor las cosas malas para que Él las transforme. Y dice la hermana Juárez, ninguna otra influencia que pueda rodear el alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada, sencilla, simple, como era Jesús. Hace muchos años estaba con un hermano en la puerta de la iglesia, el centro. Nunca me olvido, ¿no? Él me decía, ¿por qué te preocupa tanto si Jesús te dio una sola túnica y una sola sandalia? Ese era Jesús, sencillo, humilde. Se despojó de sí mismo para venir a morir por nosotros, pecadores indignos. ¿Cuánto más de nosotros, hermano, en esta mañana? Tenemos que empezar a despojarnos de nosotros y adquirir el carácter que Jesús quiere para nuestras vidas. Ya no quiero vivir yo, Señor, sino que quiero que usted viva en mí. Ayúdame a salir del egoísmo. Ayúdame a ya no mirarme a mí mismo, sino a mirar a aquellos que realmente necesitan. ¿Qué experiencia nos falta tener con el Señor? Y la mayor experiencia es acercarse al desvalido, al pobre, al desventurado de este mundo, porque Jesús vino por ello. Y quizá el mundo nos está llevando a la comodidad y no nos estamos dando cuenta. Y ahí entra el amor a mí mismo, mi comodidad me hace mirarme a mí y soy yo y mis hijos y mi familia. Cuando venimos al culto de oración, a veces decimos, oren por mí, por mis hijos, por mi familia. No está malo, hermano. Pero ¿cuándo voy a orar por los otros? Por aquellos que sufren, como esa señora que tocó una puerta para comer. ¿Cuándo vamos a orar por el enfermo que no tiene familia y que necesita que lo acompañemos? Es necesario despojarnos de nosotros mismos, hermano. Pero para despojarnos de nosotros mismos, primero tenemos que aceptar nuestra condición primero. Mirarme a mí mismo y decir lo que dijo David en el Salmo 51. Ese salmo muy conocido por todos ustedes. Y para ir terminando, decir como dijo él, en su momento más difícil, cuando él reconoce su condición, dice Salmo 51, ten piedad de mí, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Señor, borra mis rebeliones. Por favor, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Porque yo, hermano, yo en esta mañana reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos
para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenidos por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me has hecho comprender con sabiduría. Versículo 7, hermano, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán las enfermedades, los huesos que te duelen, hermano. Hazme oír el gozo en esta mañana. Me siento gozoso porque me reprende, Señor. Ya no soy el soberbio de antes. Él te ofrece la sanidad del alma, del espíritu. Te ofrece sanidad en el hogar, en la iglesia. Y a su vez dice, esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Y el 10, hermano, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, perdóname. No he llegado bien en esta mañana porque he venido amándome a mí mismo todo este tiempo y hoy ya no quiero ser eso. Quiero tener el carácter que tú tienes, Señor. Ayúdanos, Señor. Límpianos de todo mal. Y que en esta mañana, hermano, como iglesia empecemos a reflexionar que Dios quiere santificar nuestra vida y que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y que entreguemos todas nuestras cargas al Señor para que nuestra influencia, nuestro carácter sea de un impacto a aquellos que no conocen a Cristo, hermano. Que Dios nos bendiga y que sigamos disfrutando de este santo sábado.